Buenas noches a todos y bienvenidos a Teletodo Noticias. Aquí estamos como cada martes reencontrándonos, bueno, y compartiendo siempre charlas agradables con gente de nuestra localidad y hablando de diferentes temas. Y en esta noche le agradecemos la presencia a nuestro padre Hugo Sánchez. Padre, muchas gracias por venir, por visitarnos. Muchas gracias a ustedes por la posibilidad de compartir con la comunidad y estar aquí en este rato que me invitaste. Muchas gracias. Padre, esta época también complicada que estamos viviendo, ¿no? Donde, bueno, le ha tocado por ahí desde su lugar también contener y sostener a mucha gente, sobre todo porque gente que tiene miedo, gente que no sabía o que no sabe con esto que nos estamos encontrando como esta pandemia que por ahí estábamos hablando también un poquito fuera de cámara. Así es, sí, cuando hay cosas desconocidas siempre producen miedo, tristeza, todo lo desconocido siempre produce mucha angustia porque, bueno, recién se está conociendo, entonces por ahí no hay mucho. Ya con el paso de los meses, algunas cosas se empiezan a entender, a comprender, no del todo, pero bueno, sí como a calmar más los ánimos, ¿no? Y sí, sobre todo a veces las personas mayores que viven solas, por ahí hemos tenido que escuchar más por teléfono. Claro. Y otros, bueno, los he visitado en la casa. Porque sobre todo los primeros tiempos cuando empezamos con esa cuarentena tan estricta donde sí, no se podía ir a la iglesia o el culto religioso que cada uno Exacto. Perteneciera, ¿no? Sí. No, ahora ya el COE de la provincia de Córdoba autorizó en el templo, que es la mitad de la capacidad del templo, ¿no? Entonces, bueno, las capillas como son más chiquitas, el aforo es más reducido. O sea, por ejemplo, en San Cayetano son 20 personas, y en el hospital son 10 personas, porque Santa Catalina está, como todos saben, inutilizable y Fátima se usa para Cáritas, porque cuando surgió que tuvimos que irnos del ferrocarril, no teníamos dónde estar, entonces el obispo autorizó que usáramos una de las capillas. Es más, el obispo dijo si es necesario el templo también que se utilice porque la prioridad son los pobres, entonces vimos conveniente. Muchas de las personas a las cuales nosotros ayudamos o asistimos o brindamos algún tipo de colaboración viven en esa zona, así que nos vino perfecto. ¿Alguna vez pensó que iba a tener que acomodar las misas y esa charla con los fieles, bueno, con reglas como por ejemplo la que nos está poniendo el COE hoy para diferentes actividades? No, nunca, la verdad que nunca, jamás pensé, no me imaginé tampoco nunca separar personas cada 2 metros. Pero bueno, por supuesto que la gente que va a misa y son familia, no los separamos porque se queda de maduro, viven en la casa. Me decía yo, era un amigo que estaba enojado en un pueblo vecino, iba con su esposa y el pueblo parece que es más chiquito que Canals y que se conocen todos, como acá, que casi nos conocemos todos, o entre todos. Y entonces dice que una autoridad le pide que se ponga el barbijo y dice, pero si es mi mujer, yo duermo con ella y vivo con ella, entonces cuando ahora salgamos del auto y nos bajamos a la casa, continuamos. Entonces bueno, a veces surgen estas cosas así como a veces un poco ridículas, sí. pero como me pasó también. Sí. El tema del barbijo, uno no entiende. Sí, yo le discutí a mi hermana, una de mis hermanas que les mando un beso a mi familia que están mirando también, están siguiéndonos por Facebook, a toda mi familia de Serrano. Y a los amigos que me pidieron recién que le mandaron un beso, Karina. Le mandamos un abrazo enorme. Sí, los amigos me dicen que los chicos de los martes. ¿Los chicos de los martes? Sí, porque antes nos juntábamos los martes y bueno, ya hace tiempo que no podemos juntarnos más, entonces. Que vuelvan los martes. Que vuelvan los martes, los miércoles, los jueves, los viernes y los sábados. Por favor, que pase todo esto. Sí, no, y bueno, entonces, te decía que mi hermana, la segunda, le digo, pero si vos vas con tu esposo en el auto y con tus 2 hijos en el auto que viven con ella, ¿por qué vas a ir con barbijo si ustedes viven en la casa? No, dice, hay que llevar el barbijo que llevar. Bueno, sí, llevarlo, listo, está bien.
Pero sí, tenemos que acostumbrarnos a esta nueva modalidad, ¿no? Esta nueva normalidad de vida que el virus llegó para quedarse y tenemos que adaptarnos a las circunstancias. Nos va a cambiar la vida a todos y sobre todo la manera de movernos y de manejarnos y con respecto a la higiene también. Sí, yo mira, hace unos domingos atrás, mucho antes que empezara la pandemia, el Evangelio habla de que los discípulos eran cuestionados porque no se lavaban las manos al modo de los judíos. Los judíos tenían centenares de disposiciones para todo lo que sea el comer, el vestirse, el andar, y preceptos que obligaban a la vida de toda la gente, y eran 613, por lo tanto la vida de la gente se le hacía bastante imposible con tantas leyes. Por ahí he leído un chiste que dice, basta de poner tantas leyes que no alcanzo a desobedecerlas, una cosa así, ¿no? Bueno, los judíos tenían infinidad de leyes, y una de esas era lavar todo el tema del bronce y las manos. Había unas fuentes especiales para lavado de manos, cuando venían del mercado sobre todo, porque los judíos consideraban que todo lo que entraba al hombre lo hacía impuro. Y Jesús entonces quiere rescatar y decir que la impureza en realidad sale desde adentro, desde el corazón del hombre. Entonces Jesús dice: el odio, la envidia, el rencor, la venganza sale de adentro, no viene de afuera. Lo que mancha al hombre es lo que sale del hombre, y eso lo hace impuro. Y yo entonces explicaba que no por eso Jesús es enemigo del lavado de manos o la limpieza, sino que el Evangelio hace hincapié en eso, en un aspecto que a veces unas personas pensaban que el mejor modo era cumplir normas externas, y de esa forma eras mejor que el resto de los judíos. También en la iglesia nuestra pasa a veces hay gente que cumple con la misa y cree que por eso es mucho mejor que el que no va nunca. Y entonces yo les recordaba a los chicos, sobre todo de catequesis, la importancia del lavado de manos, muchísimo. Yo me acuerdo que les explicaba que el doctor Samuel White, que descubre que se le morían muchas mujeres después del parto, descubrió él que los médicos que atendían los partos venían de hacer autopsias y pasaban a atender a las mujeres. Muchas morían de fiebre y no entendía por qué. Y cuando descubrió que era porque venían de trabajar con un cadáver a atender a una parturienta, empezó con el tema del lavado de manos, y después ya en 1900 y pico se estabilizó y se creó como una cuestión fundamental la higiene de manos para eso, y bueno, después los guantes también, por supuesto, ¿no? Nos decíamos, ¿no? Nos está cambiando un poco la vida a todos. Hoy tener un alcohol en gel en la cartera, antes, un año atrás, no sé si se me hubiera ocurrido tenerlo, salvo que uno viajara o alguna cosa. Yo me acuerdo en el año que surgió la pandemia de gripe A, yo siempre fui muy cuidadoso con las manos, me lavo muchas veces las manos, y sobre todo porque a nosotros en el seminario nos enseñan que cuando vamos a ver a un enfermo siempre nos lavemos las manos antes de visitarlo y después de visitarlo, y porque también cuando vos das la unción el dedo queda impregnado con aceite bendito, pero bueno, hay que limpiarse, te limpias y todo, pero bueno, nos enseñan a usar el alcohol a nosotros, porque el alcohol saca rápidamente la grasitud del óleo, así que siempre los curas tenemos alcohol. Y yo me acuerdo que el doctor Flores acá en Canals, cuando surgió la pandemia de la gripe, yo le decía: pero doctor, si vos te lavas las manos, te higienizás, y la toalla la usó otro, y te secás y te llevas el virus, entonces decía, el papel, lavarse, secarse con papel, decía él. Y a mí me quedó eso, y el alcohol en gel, y bueno, ya quedó, y lo tengo incorporado siempre arriba del auto. Tengo alcohol en gel, como tengo los óleos, por ahí tengo que dar una unción rápidamente, y no tenés agua para lavarte, te sacás y te sacás la grasitud que queda en los dedos. El padre recién hablaba, hablaba de Cáritas y también de esto de ayudar a los que más necesitan, y lo vimos mucho
también al comienzo de esta pandemia cuando nadie podía trabajar y bueno, especialmente la gente que vive de changas, ¿no? Sí, sí. Que no podía salir de sus casas y esa necesidad nos pasaba a nosotros como medio de comunicación y a ustedes también como integrantes de Defensa Civil de recibir mensajes de que un vecino necesitaba un bolsón. ¿Cómo fue esa experiencia de trabajar en Defensa Civil en ese momento repartiendo alimentos y qué pasa? O sea, ¿sigue Defensa Civil en caso de que haya un caso? No sabemos qué es lo que puede llegar a pasar, pero si se retrocede a alguna fase, Defensa Civil va a tener que volver a trabajar sobre este tema. Sí, la verdad que yo particularmente en ese entonces trabajamos con el presidente del Club Libertad, el presidente del Canalense y el presidente de la Rural y con Cáritas porque nosotros teníamos más o menos armado el circo, por así decirlo, y entonces decidimos, bueno, nos asignaron ahí en Defensa Civil esta parte, por supuesto consultándolos a ellos también. Y después cuando ya la cuestión empezó a mejorar, ya los presidentes de la Rural, de los clubes y yo, ya no nos abrimos. Por supuesto que si hay una emergencia, con gusto trataremos de ayudar. Pero también hubo mucha gente que nos ayudó, los chicos de Grande, por ejemplo, Cecilia Rossi, también nos ayudó, que es mi tocaya, que es Sánchez también, Yamila. Y bueno, no me quiero olvidar porque por ahí uno se olvida de personas y no es lindo olvidar a nadie, pero mucha gente y las mujeres de Cáritas también ayudaron. Y por supuesto que la acción social de la municipalidad seguían haciendo lo que hacen todos los meses ellos. Lo nuestro fue como más puntual ante la emergencia que nadie podía trabajar, sobre todo la gente que vivía de changas, sí. Eso. Y fue duro, ¿viste? Porque ver que personas que te dicen, mire padre, yo nunca pido nada y es horrible andar pidiendo un poco de comida, es tremendo, pero bueno, por ahí lo aceptaban de muy buen modo, de muy buen agrado. Y por otro lado también mucha gente solidaria, ¿viste? Veo que eso de tener contactos a veces ayuda, porque por ejemplo algunos presidentes levantaban los teléfonos y che, dame 500 kilos de hierba, y entonces bueno, después Aceitera también hizo una donación importante para Cáritas, que en definitiva son todos los habitantes del pueblo, ¿no? La gente que recibió, y hicimos más o menos en ese tiempo más de 700 bolsones de mercadería que se repartieron con productos, hasta 16 productos había en cada bolsón. Y sí, bueno, y anduvimos visitando a la gente, llevándoles, porque la idea es que no se moviera tanta la gente, que no saliera. Pero bueno, a veces los seres humanos y los cristianos somos bastante, nos cuesta, ¿viste? El orden, nos cuesta la cuestión de... El padre desde su lugar llevando ese bolsón, como la gente que también colaboró, los presidentes de los clubes o bomberos, quienes estuvieron trabajando en Defensa Civil. Los bomberos hicieron un trabajo maravilloso con nosotros, de llevar la mercadería, y sí, también estaba Acción Social, lo dije, ¿no? Acción Social, sí. Sí, Daniel, también en alguna oportunidad lo llamé y enseguida ellos asistieron, así como los presidentes de los clubes. Ese bolsón y además esa palabra de aliento también, ¿no? Sí, también, sí. Y sí, mucha gente cuando me veía a mí dice, bueno, padre, me bendice la casa que está acá. Claro, ya que llegó, bendígame la casa. Y bueno, para eso estamos también nosotros. A veces no es tan fácil porque yo soy solo para 10.000 habitantes, claro. Entonces no es tan fácil cuando dicen, bueno, bendígame la casa, porque hay muchas actividades. Yo recuerdo que una de las cosas que me sorprendió cuando llegué a Canal como cura, está bien, yo venía de un pueblito que éramos poquitos habitantes, Guatimocín y Cábana, te imaginas el promedio de fallecimientos por año entre los dos pueblos, sumaban 35 fallecimientos, no son matemáticos, pero más o menos esa cantidad de gente moría. Y llegar acá a tener 110, 115 por año era una brutalidad. Todos los días teníamos que estar en el templo con responso.
Y me acuerdo que yo había dicho eso y una mujer se enojó porque yo dije eso. Yo dije, qué manera de morir gente, pero claro, el pueblo es mucho más grande y esa actividad. Y quieres o no, nosotros tenemos acá el diácono que Arreche, que presta un servicio espectacular, porque cuando yo no estoy a veces me encuentra que estoy en mi casa con mis padres o con mi familia o en algún retiro, un encuentro. Ahora no, pero durante el tiempo que no había pandemia hay cosas que son obligatorias que no puede faltar, por ejemplo reuniones de curas que no puede faltar, comisiones en las cuales formas parte no puede faltar porque el obispo te exige que vayas. Y bueno, y a veces fallece una persona y claro, alguien tiene que quedar dentro de la iglesia. Nosotros tenemos acá el diácono y también las monjas, pero bueno, después se fueron y nos quedamos. Y en otros lugares tienen los laicos que lo hacen. Acá también hay gente muy buena, pero bueno, Rosendo, gracias a Dios. Ojalá también algunos otros hombres quieran ser diáconos permanentes como lo es él, ¿no? Para brindar una ayuda y un servicio a la comunidad. Padre, entre tantas cosas que hemos visto durante todos estos meses, después vamos a ir más para allá atrás porque le quiero hacer una pregunta de algo que me quedó de una nota que alguna vez le hice, ¿se acuerda cuando le hicimos en Ecos? Ah, puede ser, bueno, sí, me marcó mucho eso. Entre todo esto que hemos aprendido y lo que hemos vivido, también nos encontramos con los chicos que se están preparando para la primera comunión. Exacto. ¿No? Sí, sí. Y también no deja de ser un tema este. ¿Cómo lo está manejando a eso? Bueno, como las misas se habilitaron, los padres tienen que llevar a los chicos ellos, por supuesto, no mandarlos solos porque los chicos solos juegan, van y vienen, entonces para que no se vuelva incontrolable, el obispo autorizó que los niños participen de las misas, por supuesto, pero con sus padres, que los lleven ellos, porque muchas veces cuando los chicos van solos, viste, se tocan, se juegan, entonces la idea es que no se toquen y que no, por ser transmisión de virus, que no lo haya así. Y el protocolo nosotros lo exigimos, lo que nos exige es que la gente vaya con mascarilla o con barbijo, y que bueno el alcohol en las manos al ingreso y al egreso del templo o de los sacramentos en general, ¿no? Es decir, que las actividades que están haciendo los chicos que van a tomar la comunión no es como en el colegio, digamos, que tienen sus tareas o sus cosas para hacer, sino que debe ser presencial. Bueno, la misa, o sea, lo más importante de la catequesis es la Eucaristía, la misa, lo más importante, ¿no? Se supone que ahí el cura tiene que enseñarle al chico a que guste de la misa y que aprenda que eso es lo que va a recibir, digamos. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, algo de formación es necesario porque si no hay alguna doctrina, los canditos serán muy lindos, pero quedan en el recuerdo nada más, y por ahí necesitas gente que se forme también y que... Hay una cuestión que siempre repito yo: nadie ama lo que no conoce. O sea, si vos no lo conocés, no lo podés amar. Y para conocer es necesario estudiar algo. Entonces, ahora los domingos, la catequesis se la damos a los papás en unas preguntas de un libro que seguimos nosotros, le hacemos fotocopias. Ahora empezamos con el credo, después viene el tema de todo el tema de la creación, lo que decimos cada domingo en misa nosotros, y después los sacramentos: bautismo, comunión, confirmación. Los 7 sacramentos se les va a dar para que los padres trabajen con sus hijos en la casa. No lo quisimos hacer así de modo virtual para que no tengan más cargas en el teléfono y más madres renegando con todas las tareas que hay virtual. Entonces, lo que hacemos, si tienen alguna duda, que me consulten a mí o a las catequistas. De todos modos, el libro es muy sencillo, es muy fácil. Es cuestión de sentarse, leer un poco con el hijo y explicarle lo que dice allí. De todos modos, cuando hay palabras difíciles o eso, yo los explico en la misa del domingo, y para que los padres tengan una herramienta para poder trabajar después en la casa. Padre, tenemos las comuniones, tenemos las confirmaciones, tenemos bautismo, casamiento. ¿Cómo se está manejando con cada uno? Bueno, los bautismos tenemos todos los sábados y los domingos, uno por fin de semana. Digamos, no podemos hacer los comunitarios. Claro, acá siempre los bautismos mucho. Siempre. Y el tema que, bueno, ojalá esto se mejore, porque bautizando de uno por fin de semana no llegamos a fin de año. Y hay mucha gente que quiere bautizarlo sí o sí antes de fin de año. Ya hasta octubre hay fechas, por ejemplo, de bautismo.
que están cubiertas, sábados y domingos. Y bueno, el protocolo exige que sean padres y padrinos, que los que vayan todos con mascarilla, por supuesto, y el alcohol en gel, que lo ponemos nosotros, eso, para que la gente... A veces algunos se resisten a que vos le eche un poco de alcohol a la entrada, pero la gente que colabora en la parroquia son bastante exigentes. Está sí, bien. sí, sí. Y el que va sin mascarilla no lo dejan entrar. Está bien. Bueno, porque eso tenemos que acostumbrarnos. Y después los bautismos duran mucho menos, por supuesto, porque no son dentro de la misa. Yo aquí tenía como costumbre que los bautismos fueran dentro de la misa, porque yo no hago una catequesis prebautismal. Yo no preparo a los padres para que sepan qué va a recibir el chico. Yo trato de en la misa explicarles y que por lo menos les quede alguna vez algo. Claro, el cursillo que hacíamos antes. Exacto, para ser padrinos. Yo la exigencia es que vayan a misa, nada más. No le pido... Porque es difícil que vayan a un cursillo por el trabajo, porque no son de acá los padrinos, porque viste mi tía que vive en el Chaco, va a ser la madrina que viene... Bueno, entonces para que no haya esos problemas, yo decidí en el año 2007 que la única condición era que fueran a misa, digamos. En la que ellos pidieran, el sábado o el domingo, pero que fueran a misa. Entonces yo los bautizaba dentro de la misa. Los sábados a la tarde es más fácil porque va mucho menos gente. Y era el domingo a la mañana se hacía lío porque era los cantos para los chicos, el bautismo, explicarle a los padres, explicarle a los chicos y hacer sorteos. La misa duraba 1 hora y 10 y hay gente tan intolerante que no son capaces de aguantar 10 minutos de más, ¿viste? Entonces yo siempre digo que hay gente que les enseña a los chicos lo que enseña la iglesia. La misa empieza cuando entra el cura, porque el cura obra en la persona de Cristo, y termina cuando sale el cura, porque el cura es el que presidió y te gusta la cara del cura o no, o sea, es la persona que representa a Cristo. Sí, además cuando vamos a misa no podemos ir con un horario. No, además tampoco es que dura 5 horas, ¿viste? Seguro. En Semana Santa sí, las ceremonias son más largas porque ya está marcado así. Yo le digo a la gente siempre, mira la ceremonia del Papa en Roma cuando la hace... nosotros no imitamos al Papa, pero es que todos los pasos que están allí están hechos para eso. Entonces, una misa normal, sin cantos, sin prédica, dura 40 minutos, 35 minutos de oraciones tenés. Le agregás 10 minutos, 15 de prédica, le agregás 5 minutos, 6 minutos o 7 a veces más de cantos, los avisos parroquiales, el guión, las ofrendas, se hace larguísimo. Va un día de semana, la misa dura 20 minutos. Claro. ¿Viste? 25, más de eso no dura. Entonces, bueno, yo le enseño a los chicos que la misa empieza cuando entra el cura y termina, porque así lo enseña la iglesia, ¿no? Los documentos del Concilio Vaticano II, sobre todo, cuando hablan de la liturgia. Y, bueno, entonces... esa, por ejemplo, es una catequesis. El chico tiene que aprenderlo ahí, eso, ¿no? Y se aprende ahí. Pero volviendo al tema de los sacramentos, con el bautismo, como el templo es grande, nadie va a llevar 200 personas a un bautismo, no creo. Pero que no. Pero si no, por ejemplo, si no son hermanos, si no son familiares directos, se los separa, ¿viste? Claro. Se los separa en cada punta del banco. Se entiende hoy, ¿no? Sí, se entiende, ¿no? La gente no toma bien, no pasa nada en eso. Y los casamientos tenemos ahora a partir de septiembre, también, igual que los bautismos, los padres, los padrinos y los amigos que quieran ir separados, por supuesto. Y en el caso que fuera un casamiento de mucha gente, bueno, la capacidad del templo para poner gente separada son de 150 personas. O sea, si nosotros tenemos más de la mitad del templo, se cierra la puerta. Claro. Porque así dice el COE, no lo establecemos nosotros. Eso. Tenemos la ventaja de tener un templo enorme. Templo grande. Yo siempre decía, ¿por qué semejante templo, Señor? ¿Por qué le permitiste hacer a los que hicieron semejante templo? Bueno, hoy lo bendigo eso porque... sobre todo cuando tocó arreglar la iglesia, ¿no? Sí. Me costó mucho. Muchísimo. Sí. 3 años de mucho sacrificio, esfuerzo y bueno, que también hay que reconocer
que eso es una obra de algunas personas, porque no fue todo el pueblo que colaboró. Mucha gente sí compró, por ejemplo, empanadas, pasteles que hacían, rifas, pero no fueron todos, ¿no? Y eso a mí me dolió bastante, por ejemplo, porque yo decía, el templo, nosotros bautizamos, ahora no llegan a 150 niños que nacen en el pueblo, en realidad 140 y pico de chicos, no más de eso nacen. Y vos contás la cantidad de bautismos y tenés 150, 160 bautismos por año, porque muchos traen, porque la mamá nació acá, entonces viene a bautizarlo acá. O porque acá no les piden cursillo, entonces vienen acá porque es más fácil no pedir cursillo. Como así otros también se van al pueblo vecino, ¿no? Pasa así. Sí. Mucha gente que a veces no conoce ni sabe, porque también hay gente que a veces habla de ignorantes. Me acuerdo que vino una señora un día a decirme: padre, no puedo bautizar a mi hijo porque no tengo ropa blanca. Y le digo: ¿por qué tenés que tener ropa blanca? ¿Y por qué usted pide ropa blanca? ¿A dónde pido ropa blanca yo? Dice: me dijo una vecina. Le digo: ¿y tu vecina viene a misa? No, no viene nunca. ¿Y entonces cómo puedes saber? Le digo: mira, yo te doy los requisitos, léelos. ¿Dónde está la ropa blanca? Le digo: mientras no te haga desnudo el chico y hace frío, pase frío, le digo: tráelo con lo que tengas. Claro. Con lo que tengas. Pero eso es como que, bueno, a veces son los menos, pero hay. Entonces vamos al pueblo vecino porque no piden nada. En realidad yo tampoco pido nada. Claro, a veces no se acercan ni siquiera a preguntar. No, sí. Ya nos ha pasado muchas veces que ha venido gente a decirnos: che, ¿por qué no querés bautizar a fulano de tal? Y entonces yo, me acuerdo, en ese entonces estaba trabajando Cristian, el secretario, y Ana, lo llamo, que Ana trabaja en la casa, llamo a Cristian y a Ana, delante de la persona que vino a decirme, y con Cristian no había hablado, conmigo tampoco había hablado, y con Ana tampoco había hablado. O sea, de dónde lo sacó no sabemos. Pero entonces el que vino a preguntarnos a nosotros quedó asombrado, porque diciendo: ¿pero cómo? A mí me han dicho otra cosa. Claro. Y a veces porque, insisto, no preguntan. No se acercan. Y a veces la gente no lo encuentra el padre, pero si vos me querés encontrar, sí o sí, antes de la misa o después de la misa, me encontrás segurísimo. Y ahí podemos coordinar los horarios y la necesidad que tengas. Antes de la misa siempre, porque no hay otro cura que celebre misa, soy yo. Sí. Pero bueno, a veces se presta eso. Tipo. Bueno, por eso, siempre ante la duda ir, consultar preguntar, sí, y sí, bueno, sí. Y se aclaran todas las dudas. Claro, sí, totalmente. Y bueno, te decía, ahora en septiembre comenzamos con los casamientos. Teníamos algunos suspendidos que habían sido para marzo. Bueno, desde septiembre hay varios, hasta fin de año hay como 4. O sea que todavía se casa la gente. Sí, pero ese otro mito, ¿viste? ¿Qué pasa? Nosotros todos hoy tenemos un teléfono, todos tenemos una red social y todos miramos la vida de todos, ¿no? De todos. Sí, a mí me encanta mirar qué hacen otros por las redes sociales también, como lo hacen todos los seres humanos. Obviamente que algunas cosas no estoy de acuerdo, pero está bueno que la gente se divierta, comparta, se alegre, suban sus cosas, se den a conocer sus actividades. Me parece fantástico. Ahora, fíjate que en la década del 70, por ejemplo, o no más atrás, 20 años atrás, no había WhatsApp, no había redes sociales. Entonces, la gente, ¿qué decías? Generalmente todo el mundo, aunque fueras el más rico del pueblo, tenías una modista que te hacía el vestido cuando te casabas. Entonces, y las mujeres son de charlar, de comentar. Entonces, la modista le decía: se casa Karina, ¿viste? Ahora, oh, sí, qué bien. Entonces, ¿con quién se casa? Con fulano. Entonces, ya se corría, ¿no? Entonces ya era la costurera, la modista, ya era la peluquera que tenía que peinar. Entonces, la cuestión se iba haciendo grande, se iba comentando, y si era algún famoso del pueblo, ¿viste? Algún más rápido se corría. Y más rápido, porque se va a hacer tal fiesta, va a hacer tal otro. Entonces hoy todo eso ha pasado en segundo plano porque las redes sociales nos taparon. Vos te enterás al instante qué le pasó a la reina de Inglaterra, o qué pasó en Abu Dhabi, o qué pasó en China,
y antes ni te enterabas, ¿no? Entonces, por esa cuestión, antes parecía que se casaba mucho más la gente, ¿no? Y además la gente después iba a mirar el vestido de la novia. Y después la foto que exponían los fotógrafos. Los fotógrafos, claro. Viste, hoy ahora tenemos todo en el celular, entonces sacan con el celular y ya está. Además, otra cosa, fíjate vos que los casamientos la gente iba y se quedaban en misa, se quedaban en el casamiento. Si estaban invitados era un honor, y si no, se quedaban como a chusmear el vestido de la novia, sí, a ver qué tal lo había hecho la... Y el auto en el que se iba. Pero sobre todo, viste, nunca faltaban aquellas que querían ver si la costurera lo había hecho bien el vestido o no. También eso. Que tenía la madrina. Claro, que se había puesto y todo. Y eso era una novedad en el pueblo y se comentaba mucho. Bueno, hoy todo pasó en segundo plano porque las redes sociales nos taparon, nos invadieron. Entonces mucha gente ni se entera a veces lo que pasa en su propia cuadra. Sí, porque está conectada al teléfono y... Padre, y la iglesia también ha tenido que ir ayornándose a los cambios que ha tenido la humanidad misma, ¿no? En su momento, bueno, hablábamos de divorcio y la iglesia no está... a favor del divorcio. No, pero por supuesto. Nos casamos por iglesia, nos casamos por civil, nos casamos por iglesia. Nos divorciamos con los años porque la vida tiene esas vueltas. ¿Qué pasa? Sí. ¿Me puedo volver a casar por iglesia? Si soy divorciada. Le estoy haciendo una consulta personal. ¿Querés que lo hablemos en la oficina? No, lo que sí yo digo, una cuestión que hay que conocer de la iglesia es que cada caso es particular, porque cada familia es particular. No hay una solución para todos los matrimonios iguales porque no son todos iguales. Cada situación tiene que ser conversada con quien corresponde. Mira, en el pueblo, vos sos del pueblo y seguramente que cuando vas a misa ves gente que decís, pero si esta está divorciada, vuelta a casar. Bueno, el tema es que hay cosas del ámbito privado que no hay que por qué ventilarlas. Pero te voy a poner un ejemplo de una persona que ya está fallecida. Cuando yo llegué al pueblo, la persona iba siempre a misa, y nunca comulgaba. Entonces un día le pregunté, le digo si me tenía vergüenza confesarse conmigo porque era cura joven, en ese entonces era joven, o porque, no sé, digo, aprovecho cuando venga un cura de misionero. Y entonces dice, no comulgo porque soy divorciada, vuelta a casar. Y entonces le digo, bueno, ¿pero por qué? Entonces me cuenta que la tienen que operar, que tenía un tumor. Y entonces le digo yo, bueno, le doy la unción de los enfermos. Pero yo puedo, y sí, ¿por qué no? Porque la ley no es para prohibir la vida a la gente, sino para hacerle difícil la vida, sino para ayudarnos a ser mejores. Pero ante la enfermedad, que puede ser mortal, la ley está en segundo plano. En un segundo plano. Entonces, esa persona recibió la unción de los enfermos, se operó, salió muy bien, gracias a Dios, y vivió muchos años yendo a misa y comulgando. Después, bueno, volvemos un poco eso de que entonces, por no consultar, a veces entendemos mal las cosas o nos perdemos. Sí. Lo que yo siempre digo a la gente que, por ejemplo, si vos hablaste con tu cura y tu cura te autorizó que vos comulgues, no es que tiene que ser privativo, pero vos tenés que poder siempre hablar con el mismo cura, o si vas a otro pueblo, no confesar eso, porque el cura te va a decir lo que la iglesia enseña y tiene razón, pero capaz que el cura no sabe tu vida, qué es lo que vos sentís, qué es lo que vos vivís, por qué te separaste, por qué te fue mal en tu matrimonio, cuáles fueron las circunstancias que llegaron que vos estés hoy así, ¿no? Digo, vos en sentido genérico, ¿no? ¿Por qué la persona llegó a esas circunstancias? Y si un cura, porque me pasó una vez una mujer que tenía cáncer, yo la autoricé que comulgara, que le di la unción también, y que gracias a Dios está muy bien, y se fue a otra parroquia y claro, el cura le dijo, no, pues usted no puede comulgar, porque ella le dijo, yo soy divorciada, vuelta a casa, y no puedo. Entonces yo le digo a la gente, eso no hay que decirlo, pero no es que estoy enseñando mal, porque el sacerdote no tiene obligación de saber por qué el otro te autorizó a comulgar. Claro. Entonces vos tenés que preguntar siempre a tu párroco y charlar con él. Y después hay otra alternativa también que a veces la gente no la conoce, que es la nulidad. La nulidad. Cuando se casan, o cuando hacen el cursillo para el casamiento,
los curas hacemos lo que se llama el expediente matrimonial, y en el expediente hay preguntas que se hacen a los esposos, a los futuros esposos por separado, y también se les explica cuáles son los vicios del consentimiento y cuáles son los impedimentos para casarse por iglesia. Entonces hay una serie de impedimentos que vos no podés. Por ejemplo, si vos sos cura, estás impedido de casarte por iglesia. Si vos lo hicieras, es ilícito, y además no tiene validez, ¿no? Por ejemplo, una de las causales de las cuales se comete nulidad, o sea, vos sos cura, dejaste de ser cura, te fuiste con una mujer, te querés casar por la iglesia, no lo podés hacer, es inválido, no se puede, a no ser que el Papa te autorice y que considere que tus votos y tu elección fue motivada por alguien, o porque vos no fuiste libre, etcétera, etcétera. Entonces, para los casados también. Entonces están los vicios del consentimiento y está la nulidad, lo que lo hace nulo al acto que vos intentás hacer. Entonces la gente tiene que saberlo, se lo explicamos, y lo que tienen que hacer cuando les pasa esto es presentarse al párroco, donde sean, donde quieran, porque se puede hacer en todo el país. Eso es una cosa de Bergoglio. Vos lo haces en tu parroquia o la parroquia más cercana. Te van a pedir todos los datos y que sirve el expediente matrimonial. Eso lo hace el cura porque son datos privados, secretos. Cuando una persona se casa, el cura tiene que anotar siempre atrás del expediente las observaciones por un futuro, ¿no? Entonces eso se pide, y los jueces evalúan por qué hay que declararlo nulo. La iglesia no separa, sino declara nulo, es decir, no existió nunca. Pero yo me casé, tuve hijos, tuve una fiesta, no importa, pero antes de casarte ya venías con un montón de cosas que lo hacían nulo. Por ejemplo, alguien que finge ser piadoso y de buenas costumbres, pero llega al matrimonio y no es ni piadoso ni de buenas costumbres. Y bueno, se acostumbran, pero en un momento de la vida se separan. Entonces ahí tenés un principio de nulidad, digamos. Es decir, que ante la ley uno se divorcia y ante la iglesia se anula. Se anula, hay que probar que es un matrimonio nulo. Sí, no es que vas a ir mañana. No, sí, no, es que te presentás mañana y decís, no lo quiero más a este o a esta, hágamelo nulo. No, tiene que haber fundamentos. Claro. Y ahí está lo que yo te decía al principio, que se explican. ¿Cuáles son los causales por los cuales hacen nulo un acto, ¿no? Entonces, ¿de dónde saca la iglesia que algo puede ser nulo? De tres fuentes: el derecho natural, la naturaleza humana, ¿no? El derecho eclesiástico, la ley de la iglesia, y el derecho divino, que es la palabra de Dios. Sobre eso fundamenta lo que vos preguntabas recién sobre el tema del divorcio. Sí, la iglesia no lo acepta, no, porque es un mandato tanto de la naturaleza como de la ley divina y de la propia iglesia que estableció sus condiciones, ¿no? Pero sí es bueno que la gente sepa que también hay una posibilidad de que el matrimonio se declare nulo. Te puedo asegurar que de cada 10 casos que se presentan, 11 son nulos. O sea, lo que sí que hay que decirle a la gente también que es un trámite lento, es un trámite caro, porque hay que contratar abogados que no son... Claro, también lleva su parte legal. Claro, que no son, digamos, de la iglesia, porque el abogado tendrá que demostrar que tu vínculo fue nulo, ¿no? Y entonces el abogado de la iglesia tiene que defender el vínculo matrimonial. Entonces, bueno, ante eso requiere trabajo, requiere esfuerzo y un costo. Y un costo que es el trabajo de las personas que se dedican. Pero que la gente sepa que se puede hacer. Se puede hacer, claro, sí. Si se presentan del párroco... Que lo charlamos, me sorprendí, porque yo sinceramente no sabía. Pensé que la persona que se divorciaba y había sido casada por iglesia no podía volver a... No, y de hecho... No sé si vos te acordás, pero me acuerdo que en un entonces contaban de Carolina de Mónaco, que se casó con Philippe Junot, que había sido tan comentado ese matrimonio, y por qué a ella le habían otorgado la nulidad y por qué no a todo el mundo. Porque la nulidad es para todo el mundo, o sea, no es para algunos solos nomás. Y lo que sí que hay que probar que ese matrimonio fue nulo. Y siempre hay algo, siempre. Porque a veces uno se casa con un proyecto y un ideal y está muy bueno,
pero a veces hay cosas que uno no las quiere ver y sabe que eso a la larga va a traer una consecuencia. Sí, nadie se casa para divorciarse. Claro, y está tan enamorado él y ella, que no ven algunas cosas que otros ven. Nunca escuchaste por ahí, viste, pero los pueblos dicen, yo sabía que no iban a durar. Eso, bueno, eso es el anterior, ¿no? Y bueno, la iglesia otorga la nulidad. Bien. O sea, recién vamos hablando un poquito de todo, ya vamos a seguir, vamos a hablar también de la novena, vamos a hablar de todo. Yo recién le decía a Padre que, bueno, la anterior nota que yo le había hecho en Ecos, que fue hablar un poquito de su vida y de sus cosas, que por ahí es lo que estamos haciendo ahora, mezclando un poco, ¿no? Yo siempre cuando veo a un religioso, veo a un sacerdote, veo a una monja, siempre digo, ¿qué pasó para tomar esa decisión? ¿Qué fue lo que pasó toda la vida? ¿Qué sé yo? A veces... chico fracasado, decís vos. No, qué chico fracasado, pero sí qué pasó para decir, bueno, me resigno a tener mi familia, mi esposa, mis hijos, y qué pasó y en qué momento se decide. Y cuando yo te hice esa pregunta, yo recuerdo que vos me contaste qué fue lo que pasó en vos, porque eres un chico que tenías tu novia, que tenías tu vida, y que no sé si en tu mente pasaba el ser sacerdote. Cuando uno pasa los años, por ahí no sé si se va poniendo viejo la cabeza o el corazón, algo así, pero vienen muchos recuerdos todo el tiempo, ¿no? Por eso la palabra recordar es la palabra mejor definida en latín. Cor cordis es corazón, ¿no? Res son las cosas. Entonces, recordar es volver a pasar por el corazón. Y yo lo que me acuerdo es que un día yo me iba a misa y me miraba las zapatillas, porque yo siempre fui prolijo, y mi mamá me había peinado para ir a misa, y mi hermana la mayor dice, este se va a hacer cura, porque mi hermana la mayor es así bastante sargento. Te estaba viendo. Sí, me está viendo. Y entonces le digo, entonces mi mamá le dice, no, va a misa nada más, cura no. Y entonces yo siempre en el corazón tenía ese como deseo de hacer lo que hacía el padre Antonio o los curas que estaban en mi pueblo, que eran los que conocía, los franciscanos, y era la misa, o sea, hacer la misa me gustaba. Entonces, la vocación surge siempre con pequeños destellos así como de Dios, para que vos vayas gustando de las cosas de Él. Y un día quieras decir, bueno, listo, yo elijo esta vida, que es muy linda la vida de cura, como también la de vida de casados, de un hombre y una mujer que se casan, también es muy linda, pero también tiene sus cosas que no son tan lindas como el matrimonio, ¿no? Pero no por eso no deja de ser importante y desafiante también a la vez. Yo me acuerdo que me gustaba siempre la cuestión de la privacidad, y cuando vos llegás a un pueblo, yo en Guati pasaba bastante desapercibido porque bueno, el pueblo era más chico, pero por ahí acá me sentía que al principio como más observado, invadido, viste, en el espacio, que todo lo demás, pero bueno, esa es parte también de la tarea de consagrarse o de ser cura. Y cuando yo era chiquito me acuerdo que me gustaba mucho ver eso. Yo iba a la novena, mi papá y mi mamá iban a la novena, nos llevaban a misa a nosotros. Mi papá todos los domingos me despertaba para que yo fuera a misa. Y mi hermana Silvia, me acuerdo que había ganado el libro, porque todos los domingos el padre sorteaba cosas, regalitos. Y por ahí cosas viejas, ¿viste? Me acuerdo que yo gané un pentagrama, un cuaderno, no tenía ni idea de lo que era un pentagrama, y bueno, y después ahí gracias a eso empecé, le fui a preguntar a un hombre que yo había visto que tenía, ¿qué era eso? Entonces me dijo, eso para escribir notas musicales. Y entonces el hombre me enseñó los primeros acordes de guitarra, por ejemplo. Claro. ¿Viste? Y me acuerdo que mi hermana se había ganado el libro El regreso del hijo pródigo, un libro precioso, grande, se había acordado de mi hermana Silvia, porque ella no faltó nunca ni a misa ni a catequesis. Entonces a los que no faltaban nunca les daban un premio siempre. Y yo decía, pero yo también vengo a meter el premio. Pero yo me faltaba unas veces a misa porque estaba enfermo.
Y entonces, bueno, no voy a poder No ir. se contempló eso. No. Además tampoco vivíamos en el campo, nosotros que iban a decir. Y entonces siempre ahí surge ese como gustito por las cosas de Dios. Si vos me decís, a ver, con palabras o con palabras justas, no se puede definir una vocación, porque es un llamado que vos lo vas sintiendo. Pero también en ese momento me contaste que había tenido mucho que ver el padre Betancur. Bueno, sí, eso fue bueno, eso ya fue más después, mucho más, ya más grande, ya era mucho más grande. Yo ahí cuando tenía que decidirme si entrar o no, porque yo quería estudiar y quería una carrera. Y porque también te gustaba periodismo. Sí, me gustaba periodismo, me gustaba todo. Yo quería hacer quería hacer todo cuando era chico. Quería ser piloto de avión, bueno, que si Dios quiere, lo voy a hacer algún día. Quería ser locutor, quería estudiar 3 idiomas. Bueno, los idiomas más o menos me defiendo, no mucho, pero más o menos me defiendo. Y entonces soñaba con todas esas cosas, ¿viste? Era lo que conocía en el pueblo también, no había otra cosa, mucho más como para descubrir tantas vocaciones. Y después cuando me fui más grande, que tenía que decirme, porque yo empecé a conversarme con el padre, y el padre me decía, bueno, vos tenés que empezar a hacer toda la noche, tenés que empezar a hacer una vida distinta, tenés que hacer esto, tampoco no es que yo fui el jodón, ¿viste? No, tampoco no, nunca fui. Mis hermanos sí fueron terribles, pero no, yo era el mayor, ¿viste? Entonces he quedado buena letra. Y bueno, entonces no hay una palabra para definir cómo es la vocación. Lo que sí vos empezás a sentir como un gustos especiales. A mí me encantaba que el Padre Antonio hiciera la misa, y cuando se iba el Padre Antonio me empezó a enseñar cómo guardar las cosas. A tratar el copón, el cáliz, la vinajera, los libros y todo. Entonces cuando él se iba y yo quedaba ahí, porque lo acompañaba en todas las misas que hacía los domingos, que hacía un recorrido enorme, porque arrancábamos de Serrano, íbamos a Melo, San Joaquín, Santa Clara, Santa Ana, todo ese recorrido de misas todos los domingos, y en un Falcon azul íbamos. Entonces, cuando el padre me dejaba un rato libre, que quedaba solo, que se iba a la casa parroquial él, yo agarraba y hacía todos los gestos que hacía el cura en la misa, ¿viste? Y invitaba, y alguna vez ponía también los hábitos o la ropa de la liturgia. Y ahí surge la vocación. Y después sí, el padre Betancur me confirma lo que yo sentía, digamos. Pues yo le pedí a Dios que me diera signos. Y bueno, Dios sí, cuando uno le pide, Dios te escucha. Pero también vos tenés que tener la capacidad para querer escucharlo. Porque a veces Dios te habla por acá y vos te vas para allá, ¿viste? Porque no querés escucharlo, porque hay que a veces estar abierto y sí, porque en todos los aspectos de la vida Jesús siempre que nos pide algo, siempre que nos da algo, nos pide que nos convirtamos. Y la conversión significa seguirlo a Él, escucharlo a Él y vivir de su palabra, ¿no? Así que bueno, así surge la vocación. Y cuando voy a esa misa, yo no lo conocía a Betancur, y decía que estaba al lado de dos primas. Yo estaba al lado de mis 2 primas, y yo le pedí a Dios que me sanara el hígado, porque yo tenía problemas hepáticos toda la vida, siempre luché con el hígado, siempre. Y cuando sentí un calor, un fuego que subía desde el ombligo hasta acá arriba, que me quemaba, una prima mía decía, es gastritis, me decía. y qué sé yo, todas las cosas que viste, los remedios. Y entonces el padre dice, después una palabra de profecía, hay un joven que Dios lo llama y dice que no tenga miedo, y siente un fuego en su cuerpo. Bueno, te imaginas, yo cuando empecé a sentir eso, yo dije, soy yo. Y dice, ¿dónde está? Está al lado de dos parientes, está al lado, empezó a decir. No. Y yo no me paré porque tuve miedo. Pero después que terminó la misa, yo fui a decirle, y me dijo, sí, sos vos. Así que eso fue en el 91, en el 92 yo ingresé al seminario. O sea, esa fue ya... Sí, se fue la decisión. Pero de todos modos, el ingresar al seminario nunca te da la certeza de que vos ingreses y salgas cura. Sí. Porque bueno, cuando yo entré eran 8 años, ahora son casi 11 años. Es una carrera... Es una formación comunitaria, una formación humana, intelectual, espiritual, y bueno, requiere tiempo. Y además ahora, con todas estas modernidades, los jóvenes salen del seminario y van a trabajar a su pueblo, a su casa, alguna actividad.
específica, o sea, para conocer también el mundo del trabajo, porque muchos chicos a veces nunca han trabajado, entonces los hacen en primer año, no sé ahora, en mi época era el hospital, el mundo del dolor. Todos los domingos teníamos que ir, sábado y domingo, ir al Hospital Central de Río Cuarto, acompañar gente, visitarlos, conocer el mundo del dolor. Sábados y domingos. Y después teníamos catequesis en los barrios y nos iban rotando de barrios de la ciudad de Río Cuarto para que no nos acostumbre a un lugar, sino que esté siempre disponible para el servicio. Por eso nosotros, los curas nos cambian todo el tiempo, para que no nos acostumbremos a un lugar, sino que tengamos la capacidad y la disponibilidad de prestar un servicio donde el obispo nos mande. Yo siempre digo a la gente, yo no vine a Canals porque quise. Yo, si me hubiesen dicho qué pueblo querés ir, no sé si hubiese elegido Canals, pero uno viene porque obedece a la voz de Dios a través del obispo. Viste que la palabra obedecer significa saber escuchar, o audire, ¿no? Entonces saber escuchar nosotros tenemos la palabra obediencia como que vos, toma, andá y haz aquello. No es solamente eso, sino saber escuchar, y el obispo es la voz de Dios, digamos. Entonces es él donde dice, mira, te necesito en tal lugar. Es cierto que por ahí se charlas, se habla. Yo cuando pasaron los 6 años digo, bueno, padre, cámbiame. No, mira, recién llego, recién asumo, para un poco, para un tiempo. Al principio yo quise estudiar liturgia en Roma, y no me dejaron porque, bueno, por una cosa, por la otra, qué sé yo, porque no había cura, porque el pueblo faltaba, no mandan a curas jóvenes a los pueblos hasta por lo menos después de 5 años de cura, porque la experiencia ha demostrado que cuando los mandan recién salido del seminario hay mucha deserción. Entonces esperan que los muchachos se capaciten un poco más y después te mandan. Claro. Después, y ahora te da ganas de seguir quedándote aquí en Canals, o decís, bueno, ya es momento de partir. No, yo eso no tengo. Yo siempre a mis amigos los cargo y les digo, este es el último año, y algunos catequistas y feligreses siempre les digo, ya está, este es el último año, ya me voy, chao, chao, chao. Bueno, porque algunos se ponen contentos también, viste, con eso, y hay que alegrarlos también. Pero cuando el obispo me diga, te necesito en tal lugar, yo el año pasado le pedí cambio, el anteaño también yo le pedí, pero bueno, después de 20 años de cura, también uno no pone sus condiciones, pero se charla. O sea, antes vas a Huinca, perfecto padre, vas a Barrio Alberdi, perfecto padre, vas a Gijena, perfecto padre, pero después de 20 años, decir, padre, bueno, me gustaría, porque nos vamos poniendo grandes también, y la verdad que yo no estoy mal en el pueblo, porque la gente se quede tranquilas, yo no estoy mal, ni tampoco considero que sea un pueblo como para decir, ir escapándome, huyendo, no es así. Hay gente maravillosa, hay gente muy buena, y yo he conocido mucha gente a causa de los dolores, por ejemplo, por la muerte de un ser querido, acompañamos en el cementerio y después surge un vínculo y padre, venga a almorzar a casa, venga a cenar, venga a compartir. Entonces ahí surgen y vos conocés gente muy linda del pueblo, muy linda, que tiene muchos valores, y por ahí a veces presentamos siempre lo feo. Y tenemos que presentar también lo lindo que tiene el pueblo. Claro que sí. Porque hay mucha gente que es muy... Y esa es la posibilidad que dan los pueblos, ¿no? De poder tener ese contacto con la gente, que por ahí en las ciudades es un poco más complicado. Y sí, pues son más impersonales, ¿viste? Entonces, vuelvo a insistirte, me dice un amigo, che, si así que a fin de agosto te vas, me llamó un amigo... mi amigo Edgar, y le digo, mira, cuando me vaya el obispo me va a avisar a mí, y generalmente los cambios nunca se dan en mitad de año, no, nunca, jamás, a no ser que haya, suponte que se muera el cura, pero donde se han muerto los curas, el obispo esperó al año siguiente, claro, para nombrar párroco nuevo allí. Así que en eso digo, bueno, no, el tiempo que el obispo quiera. Y yo vuelvo a insistir siempre con algo que lo dije el primer día que llegué a Canals. Uno tiene que preguntarse, ¿qué me dice Dios a través de este instrumento que tengo delante de mí? ¿Qué me dice Dios? ¿Qué me está hablando Dios? ¿Qué me cuestiona Dios? ¿Qué me pregunta? Porque vos a los políticos los podés sacar cuando vos quieras, pero los que somos servidores
y que venimos a servir gratuitamente y que nada es nuestro, nos vamos cuando el obispo decide, no cuando la gente quiere decidir. Y además, por ejemplo, el Monseñor Eliseo no, Monseñor Adolfo, le duele mucho y se enoja mucho cuando la gente va a padre, cámbialo el cura porque ya está viejo, cámbialo el cura porque ya hace muchos años que está en el pueblo. Entonces el obispo las pregunta y las resalta, pero recibís a Dios todos los días, y si no tuvieses cura, ¿qué haría? Uh-huh. Yo también cuento que en Rincón de los Sauces está un amigo mío, compañero de seminario también, atiende 4 pueblos de más de 10.000 habitantes cada pueblo, y hace 100 kilómetros para ir a un pueblo y 100 para volver de ese pueblo. Entonces por ahí nosotros tenemos que también agradecer a Dios que tengamos vocaciones. Claro que sí. Que haya vocaciones. ¿Y van naciendo personas, van manifestándose con ganas de ser sacerdotes? Sí, sí. ¿Eso de los chicos? Sí hay, pero el tema es que hay muchas vocaciones, pero la deserción es muy grande también. Uh-huh. Esa es la cuestión. Porque son muchos años y al principio los jóvenes se desaniman. Yo cuando entré al seminario me dijeron, no, para ser cura te faltan 7 años y tenés que sortear esos 7 años. Me agarró una tristeza porque falta un montón. Yo pensé que vos venías, eras cura y ya estaba. No, faltaba la formación humana, la formación intelectual, la formación espiritual, la formación comunitaria. Por eso te hace vivir juntos en el mismo lugar, para aprender a convivir y todo lo demás, ¿no? Y bueno, no era... Pero hay vocaciones, hay por supuesto que siempre hay que rezar para que Dios mande trabajadores a la mies, como dice el Evangelio. Uh-huh. Padre, bueno, recorrimos un poquito ya por esa parte que quería recordarla porque me gustó mucho cuando la contó, porque por ahí la pregunta de muchos, ¿en qué momento se manifiesta o cómo nace? Dios siempre te va dando signos. Cuando vos querés escuchar a Dios, Dios te va dando signos siempre. Ya sea por la vocación sacerdotal, por la vocación al matrimonio, por la vocación a un servicio, una entrega, o cuando vos le pedís a Dios, Señor, estoy enfermo, y a veces Dios no me ayuda, es que vos no lo querés descubrir, pero Dios te está dando signos que vos no te das cuenta, ¿no? Entonces por ahí eso tenemos que también afinar más como el espíritu, ¿no? Las redes sociales, los teléfonos, las comunicaciones han hecho que estemos conectados, uh-huh, pero no comunicados. Porque a veces, viste que estamos en una reunión, sí, y estamos todos con el teléfono hablando, sí, con el que no está en la reunión, sino con el que está fuera de la reunión. Sí, y el que tengo enfrente no lo estoy mirando, ¿viste? Totalmente. O no sé lo que le pasó. Uh-huh. Pero no es que yo soy el perfecto, entonces, no, pues a mí me pasa siempre. Nos pasa todo, seguro. A veces, el otro día estuve visitando a un enfermo y bueno, yo le visité al enfermo, le di la comunión, le di la unción, bla, 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 rezamos. Y estábamos en la habitación del enfermo, uno de los hijos, el enfermo, la esposa, yo y una de las hijas estaban en la sala, y yo escuché, mientras daba la unción, sentí que vibró el teléfono, seguí haciendo la unción, recé todo lo demás, y después se quedaron charlando ellos, pues estaban hablando sobre la unción, y yo sin querer que empecé a mirar el teléfono, ¿viste? Y entonces un muchacho me dice, estamos hablando con vos. Entonces rápidamente guardé el teléfono porque sí, inconscientemente, viste, uno la tentación está pendiente de esto. Sí. Padre, si damos una vuelta de página, porque alguien también me dijo, preguntarle al padre, voy por la capilla Santa Catalina, que está... La han destruido, padre. La han destruido. Sí. En el 2010, cuando yo llegué, bueno, estaba destruida todo lo que es el salón. Te iba a traer fotos para que mostráramos cómo había quedado restaurado el salón. En el 2010 que lo pintamos, lo hicimos pintar, yo pedí un subsidio a la provincia de Córdoba y nos dieron ese subsidio, nos otorgó Schiaretti, me parece que era. Y bueno, con eso arreglamos el salón, lo ampliamos porque tenía unos bancos de cemento, lo ampliamos para que entrara más gente. Le pusimos las aberturas, hablo en plural porque
viste, siempre colaboradores de la parroquia que por ahí no aparecen y que son los que están siempre ayudándome a mí. Entonces, bueno, lo hablé a Juan Pablo Beccaría y a Dolores Peralta, que les debo muchísimo a ellos dos, y también a Jorge Labori, porque todo el tiempo molestándolos. Y entonces, bueno, arreglamos el salón, quedó bonito, quedó lindo. Nos faltó para el baño porque no llegábamos con la plata. Y yo me acuerdo que lo pedí públicamente. Y entonces ahí donde hay gente que dice, vive pidiendo plata, pero yo no pido para irme de vacaciones o para mis gustos personales. Yo pido para lo que es de todos. Y ahí hay que poner la cara para pedir, porque si no pedimos, nos surge espontáneamente. Entonces faltaban los baños, nada más. Pudimos comprar el tanque, pudimos comprar los caños. Al mes de estar inaugurado el salón, que estaba muy bonito, que vino Monseñor Eliseo Martín a inaugurarlo, faltaban los baños. Y fueron muchos representantes de instituciones, se deben acordar los presidentes de los clubes y de las instituciones del pueblo, se deben recordar que lo inauguramos ese día. Y me acuerdo que en paz descanse don Ávila, que había sido albañil de la parroquia, que él le tocó bajar la cúpula del templo, que me contaba siempre, me hubiese gustado mucho haberlo grabado porque su testimonio era valiosísimo y nunca se me ocurrió. Dice que estuvieron más de 9 meses para tirar la cúpula porque no se caía en ese entonces, y la excusa que la tiraban porque se caía, y él dice que era imposible. Entonces cuenta cómo fue todo el trabajo, lo que les costó de tirar esa cúpula. Bueno, y él estaba como presidente del Bochín Club, me parece. Y entonces inauguramos el salón, el obispo bendijo, bueno, lo conocieron en el salón, y él me dice, padre, cuando hay inauguración siempre se ponen sanduchitos. Él igual eso por cura joven que uno no sabía cómo era la cuestión. Recuerdo siempre eso. Bueno, faltaban los baños nada más, yo lo pedí públicamente, pero nadie me respondió. Y pasó, y bueno, rompieron los vidrios, los cambiamos de vuelta, le pusimos rejas. Con eso frenamos muchísimo el vandalismo. Y después, bueno, quedó ahí proyectos que me decían, viste, pero... todo cuesta muchísimo dinero restaurar. Sí, mucho dinero, y acá hay 8 lugares de culto. Los fondos que tenemos nosotros son para los 8 lugares de culto. Claro. Entonces es muy difícil, porque la recaudación de la colecta, no hace falta que la diga, pero es muy pobre en comparación con todos los gastos que tenemos. Claro. Gastos mensuales que son fijos. Y encima, porque las hostias, las velas, el vino, todo se compra y sale plata. Claro. La mantención de la limpieza del templo. Sí, y el tema de la luz también, ¿no? La luz, el agua. Bueno, ahora hay unas personas que están colaborando con la luz. Es un gasto importante el tema de la luz. Muchísimo, y además que cuando hay adoración, que se enciende mucho tiempo, y en verano que se prende el aire acondicionado. Sí. Así que bueno, en algún momento se habló de un grupo de gente, un grupo de vecinos que por ahí querían reunirse para restaurar la capilla. Después no. Sí, sí, me han dicho a mí. El tema es que hay una cuestión legal primero. ¿Cuál es la cuestión legal? Que el obispado no cede ni regala las capillas, ni cede ni regala. Sí podríamos alquilarlas, pero bueno, a veces cuando llegamos a ese punto mucha gente se vuelve atrás porque no quieren pagar un alquiler, y entonces fue quedando. Y yo dije esto, bueno, mi esfuerzo va a estar en un solo lugar, que es el que más usamos y el que más se ve, que es el templo. Yo lamento muchísimo no tenerlo, porque si vos prestás atención, el templo yo lo cuido mucho y veo que no le falte nada, que siempre, y es mucho esfuerzo. Me gustaría también en las capillas hacer lo mismo. Bueno, a San Cayetano le pusimos todo el techo, que no tenía la iluminación, que no la tenía eso, pero todo es dinero. Todo cuesta mucho dinero. Y acá nosotros, vuelvo a insistir, a mí no me mantiene ni la provincia, ni la municipalidad, ni el gobierno de la nación, ni el obispo, ni el papa. Los fondos salen todos del pueblo,
de la rifa, de las colectas, del bautismo, del sepelio, de la bendición, de ahí sale, de colaboraciones de gente que ayuda, pero bueno, no alcanza, son 8 lugares para mantener. Sí, es todo muy costoso. Padre, y ahora ya se viene el Día del Pueblo. Se viene la novena patronal. Se vienen las novenas patronales, hablábamos el otro día y también se lo dije fuera de cámara, por ahí con Adriana, y bueno, y un grupo de gente que ha trabajado con la historia de Canal, todo, y también se ve un poco opacado todo por este tema. Sí, yo hablé con el intendente el otro día, tuvimos una reunión, y le dije, bueno, como la misa van separados, y ese día, si está lindo, lo podemos tranquilamente hacer afuera. Claro. Porque cena no va a haber este año. Ya la gente sabe que es imposible hacer una cena. Juntarnos. No sé si la ley el 30 de julio llegara a cambiar y dicen que las familias se pueden reunir, como pasa en Europa, por ejemplo, que el aforo, viste, es tanta gente. Si nos dicen, qué sé yo, por otro lado yo también cuestiono a veces esto porque estuve en el Patio Olmos de Córdoba la semana pasada y vi que, no, el Patio Olmos no, el que está cerca de la Allende, Nuevo Centro Shopping, decía 3.400 personas la capacidad y cuando yo entré marcó 997 personas dentro del shopping. Y yo decía, ¿por qué no nosotros en la iglesia, si la gente va con sus mascarillas, van cuidándose? Pero repito, a lo mejor el 14, si Dios quiere, nos toca un lindo día, podemos hacerlo afuera, la misa, y estamos todos al aire libre, separados. Seguro. Eso le dije al intendente, yo le he comentado eso. Y sí, la novena va a ser estos 9 días de oración, de confesiones, visita a los enfermos. La semana próxima vamos a entregar los programas para que la gente sepa los horarios. Este año no va a haber misioneros por 2 razones. Eso iba a preguntar porque la gente seguía preguntando, ¿va a haber curitas? ¿Vienen curitas de afuera? No va a haber misioneros por 2 razones. Porque los que contratamos son de otras provincias y no pueden entrar. O si entran, tienen que hacer la cuarentena. Claro. Y no tiene sentido. No tiene sentido, claro. Porque tenemos que haberlos contratado ahora, y imposible que vengan 15 días antes. Todos tienen trabajo, así que complicado. Y veremos si los curitas de la zona, acá los vecinos, nos dan una mano. Veremos los que no tienen casos. Claro, que puedan venir. Sí, voy a hablar con ellos esta semana y vamos a ver. Pero bueno, es muy atípico todo esto este año por esta razón. Y vos decías al principio, esto nos va a dejar una enseñanza. Yo, sabes que no estoy tan convencido que nos enseñe algo. Porque somos rápidamente de olvidarnos nosotros de las cosas. Yo estoy convencido que cuando vos enseñás con tanto miedo, como el cuento El Lobo, viene el lobo y la gente disparaba huyendo, temerosos, y se guardaban en sus casas, y el chico se reía porque el lobo no había venido. Y así lo estuvo en vilo durante varios días a los habitantes de ese pueblo. Y un día, cuando estaban todos distraídos, llegó el lobo y mordió a muchas personas porque todos se habían relajado. Entonces a veces creo que también me parece que el terror no construye, no ayuda. Que nos digan la verdad me parece fantástico, que esto es grave, que esto es delicadísimo, me parece muy bien, pero asustarnos y meternos miedo, no, porque después pasa el efecto contrario. Entonces yo no sé si nos va a sacar tan buenos, porque sí, uno por ahí dice nos va a cambiar mucho. Yo creo que en los hábitos de lo que es la higiene, ese tipo de cosas, pero cuando por ahí vemos comentarios o vemos la manera en la que se agrede la gente porque hisoparon a uno y porque no lo dijeron o porque dieron el nombre, fue tal, y hablábamos tanto de empatía que cuando vemos ese tipo de cosas y ese tipo de agresiones, realmente me hace pensar que en ese sentido yo creo que no vamos te contaba recién y lo hemos hablado muchas veces con otras personas también. Pues fíjate que a veces los que somos más viejos recordaremos cuando surgió el tema del SIDA, que no se conocía, que no se sabía y que la comunicación no era tanto como ahora, como tenemos en los teléfonos. En aquel entonces
yo me acuerdo que en la casa de unos tíos decían que tenían televisión, ellos íbamos a mirar televisión y decían, no tomes mate con nadie, no tomes porque esto es contagioso, tened cuidado. El miedo de lo que desconocíamos. Que se desconocía, y por supuesto que ante el desconocimiento es lógico, pero me parece que hay que educar y decir, esto es grave, hay que tener mucho cuidado. Yo recuerdo que un día cuando llegué a Canals se prendió fuego en mi casa, yo traje la computadora, mi teléfono celular que tenía, una notebook, tenía una computadora fija, una notebook, el televisor, la computadora, y ¿qué más enchufé? Como 5 o 6 cosas. Se prendieron fuego los cables de las paredes porque eran cables de tela, claro, y viejísimos. Entonces le llamo a una mujer, le digo, señora, usted no sabe porque mire, se me cortó la luz, estoy sin luz, bla, bla. Ah, te mando mi electricista. Y entonces, bueno, vino el electricista, empezó a trabajar, bla, bla, no, esto que cambiamos, sí, se cambió. Y en un momento estaba trabajando y le digo, ¿no tenés miedo? Y me dice, no hay que tener miedo, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Y bueno, en esto también tenemos que tener cuidado todos. O sea, porque nadie se enferma porque quiere. Eso es lo que tenemos que entender, ¿no? Tiene que entender la gente. Estamos siempre preguntando, a ver, ¿quién le hizo hisopado? Claro, pero viste, no podemos hacer así. Entonces por eso no sé si nos va a sacar tan bueno, porque a veces somos duros con comentarios. Sí. Hay gente que le ha pasado feo, mal, porque sus nombres, bueno, todos tenemos derecho al buen nombre, y sin embargo a veces hay gente que gratuitamente en las redes sociales se descoloca mal, como quiere. Y también es cierto que hay mucha gente buena que no hace acciones legales. Porque, viste. Sí, hay que tener mucho cuidado con eso. Son todos delitos nuevos. Que eso, hay gente que está como bastante cebada en eso y se creen dueños y señores. Pero yo conozco ya casos en Canals donde tuvieron que retractarse públicamente y pagar por esos delitos de hablar de otros. ¿Viste? Hay que tener mucho cuidado. Hay que tener cuidado con esas cosas, ser delicados. Y además, ¿quién te quita que, viste, como dice el refrán, ¿no? Que vos algún día no estés necesitado y sería feo también que alguien te agreda de esa manera, ¿no? Sí, exacto. Padre, hemos charlado un montón y hemos hecho una mezcla de cosas, pero bueno, lo ha hecho entretenida la charla, la gente pudo escuchar y aprender también de cada cosa que usted nos decía. Bueno, hablamos de la novena y ya vamos a estar ahí acompañando, por supuesto, como siempre, y decir también que más allá de ese tiempo de cuarentena tan estricto, nunca se dejó de dar misa, que siempre... Sí, agradecerle muchísimo, bueno, a Martín, que acá está por acá atrás, a Martín y a Sergio Garay, Sergio Jiménez, perdón, Sergio Jiménez, que gracias a ellos llegó a mucha gente la misa, la Eucaristía. Y bueno, muchas personas me decían, padre, que siga la misa por Teletólogo, pero bueno, Martín tiene que vivir también y esto hay que colaborar, y bueno, no siempre es tan fácil. Entonces sumar una cosa más no puedo, porque los fondos son los mismos. Sí, pero bueno, entonces, en ese momento tan difícil donde la gente esperaba escuchar una palabra, también estuvo ahí, ¿no? Sí. La gente no podía estar en el templo, pero sí estaba en sus casas. Y déjame que le mande un feliz cumpleaños a Romina Solti, que está cumpliendo años hoy. Sí, cumpleaños. Que nos invite con torta. Y a toda su familia y a la Peña de los Martes, de los chicos de los Martes. Bueno, hace muchísimo no nos juntamos ahora, pero tengo los martes con unos amigos que solemos rotar no todos los martes, pero casi todos era, hasta después que se prohibió todo, no pudimos más. Los miércoles, los viernes y los sábados. O sea que hay un montón, para todos los grupos. Sí, bueno, los sábados era familiar, juntábamos con las familias. Bueno. Y así que bueno, a todos los muchachos que están, y a todas las chicas también de las familias, muchas gracias por esta posibilidad, y vuelvo a invitarlos el sábado a la misa a las 17 en San Cayetano. Este domingo este fin de semana toca en el hospital, en la capilla del hospital, 17 horas y 18 horas en el templo, y el domingo a las 11 horas en el templo, y después ya vamos a empezar con Bremen y con Santa María.
que también va a ser algunas veces algún sábado a la tarde y algún domingo a la tarde, para que no sea solamente los domingos, porque a veces ellos dicen, y puede ser un sábado, también nos vendría bien, así que vamos a ir rotando los horarios. Rotando los días, sí. Claro, está bien. Sí, sí. Y los horarios del día de misa son a las 15 horas por hora, mientras esté el frío, y después ya volvemos a horarios vespertinos un poquito más tarde, tipo Bien. 7 de la tarde, una cosa así. Pero ya les voy a avisar con tiempo. Padre, a su disposición y muchísimas gracias como siempre por su visita, por su charla. Bueno, muchas gracias y un gran cariño a toda la comunidad, a todos los, especialmente a los enfermos y a los que sufren, que yo los tengo presentes siempre en la oración, en cada Eucaristía. Muchas veces me ha tocado hacer la misa solo, porque con la pandemia la gente se asustaba y al principio no empezó a ir. Bueno, ahora están yendo un poquito más. Así que yo los tenía igual presentes. Y como acá se sientan cada uno en lugares, entonces yo me imaginaba acá fulano, acá sultano, acá mengano, aunque no estuvieran ahí yo los tenía presentes en la oración. Y especialmente tengo presente a los enfermos, enfermos y a los que me piden oración. Hoy fue una mamá a pedir una oración por su niño, bueno, también la tengo presente en cada misa. Así que a toda la comunidad una bendición. Gracias, Padre. Que Dios bendiga. Y nosotros nos volveremos a encontrar el próximo martes, pero continuamos con más Teletodo Noticias.